En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Una alegría poder seguir en la tarea que tenemos de hacer una orientación sobre los 10 mandamientos para que podamos tener mucha claridad en nuestra vida. El tema de hoy, yo creo que el domingo anterior, el primer día de semana anterior, hace 8 días, realmente, y este de hoy, que es el 5.º mandamiento, es uno de los temas más ricos de todas las escrituras. Realmente no hay cómo compararlo. Y yo podría pasar el resto del año hablando de este mandamiento, pues tengo que avanzar. De todas maneras, lo que estamos haciendo en la comunidad, en la iglesia, tiene mucho que ver con este aspecto de la familia, porque el 5.º mandamiento tiene que ver con la familia cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Que lo menciona, y eso es el eje central de la segunda tabla, que tiene que ver con la familia. Ahí la relación con la raza humana tiene que ver con la familia. Y vamos a mirar varias cosas. Así que la verdad es muy interesante el tema, que me apasiona realmente. Y hace 8 días tuvimos la primera parte y hoy vamos a tratar de terminar en eso, porque como les digo, no voy a esbozar algunos principios para que después podamos desarrollarlo, tratando de hacerlo una forma sucinta para dar a entender lo que significa este mandamiento. Hace 8 días hablamos del marco conceptual de la segunda tabla. Es la autoridad de Dios, el trono de Dios, de nuestra majestad, que es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra, y las leyes que emanan de su autoridad siempre son vigentes, nunca pasan de moda, dijéramos, siempre permanecen. Las leyes de los hombres pueden pasar, pueden perecer, pueden terminar, pero las que nacen del corazón de Dios, las escritas con su mano, las que habló con su boca, la que se guardó en el sitio más sagrado de la tierra que ha existido, que es el tabernáculo, allá en el desierto, en el arca del pacto, realmente nunca pasará, siempre será vigente. Y mencioné, haciendo un resumen sencillo de hace 8 días, hay 2 expresiones de la autoridad de nuestra majestad. Una es la autoridad directa de Dios, como lo mencionamos, la otra es la autoridad delegada. Y existen como consecuencia, dijimos, 2 tipos de pecados. Pecados contra la autoridad directa de nuestra majestad y pecados contra la autoridad delegada de nuestra majestad. Hablamos de los pecados que contra la autoridad directa de Dios muy difícilmente no veo cómo puedan ser perdonados. Dios sabe cómo hacerlo, pero pareciera que los pecados contra Él directamente no son perdonados. Pero los pecados que tienen que ver con la parte moral, la parte delegada, esos sí son perdonados, y por eso murió Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Así que no quiero entrar en aspecto de autoridad porque lo mencioné hace 8 días muy claro. Así que ahí, digamos, ese es un resumen así rápidamente de lo que vimos hace 8 días. Hoy entramos a trabajar, a continuar con el aspecto de la familia, del 5.º mandamiento. Y yo tuviera que decir, para introducir, que la Biblia es un libro realmente, si yo les preguntara a usted, ¿cuál es el centro de la Biblia, de lo que Dios quiere especialmente trabajar en la raza humana? Claro, el centro principal es Jesucristo, es Dios, claro. Pero digamos, lo que tiene que ver con la raza humana, el centro principal, hay 3 instituciones que Dios estableció: la familia, la iglesia y el Estado. Pero la iglesia y el Estado se benefician solamente de cómo marcha la familia, y tendría que decirles, este libro, la Biblia, es un libro de familia. Quiero que lo entendamos bien. Es un libro de familia. Yo estaba mirando algunas cosas que encontramos en este libro. Dios eternamente ha vivido en familia.
En segundo lugar, Dios diseñó y creó la familia aquí en la tierra. Luego la caída afectó, lo que afectó primeramente la caída fue la familia, no la creación, fue la familia. La creación sufrió las consecuencias de lo que pasó en la familia. Y luego quiero mencionar que la raza caída fue afectada entonces por familias y se manifiesta a través de genealogías. Si ustedes leen la Biblia, y a veces algunos libros son aburridores leer porque fulano engendró a tal y ese a tal y tuvieron tantos hijos y ese tuvo hijos acá y tal, y lee vez tras vez, y a veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Para qué tanto de la familia? La genealogía no importa. Claro que sí, porque las familias son importantes para Dios. Entonces es un libro, si ustedes leen, digamos, Lucas, al principio del capítulo 1 de Lucas, cuando habla del nacimiento de Jesús y habla de las genealogías de Jesús, y Mateo también habla de la genealogía de Jesús. Es fulano de tal engendró a tal, y ese engendró a tal, y ese a tal, y ese a tal, y todos llegan con la idea de llegar hasta Jesucristo desde el momento que empiezan las genealogías. Así que es muy interesante. ¿Qué tal que nos pusiéramos a estudiar todas las familias de la Biblia? Hermanos míos, son cientos de miles de genealogías que están escritas. Nunca acabaríamos. Por eso digo que la Biblia en ese tema es muy realmente abundante, y cada familia nos da una lección particular. Así no tenemos tiempo, y ojalá que algunos de ustedes se animen a estudiar por lo menos las genealogías que tenemos allá en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 1. Por lo menos lo hiciéramos. Y luego tengo que decir algo más. El gran yo soy, Dios nuestro Redentor, liberó a las familias en Egipto, no liberó a personas, a individuos. Liberó las familias, el padre, la madre y los hijos salieron de la tierra de Egipto, y como decía Moisés, yo y mi pueblo, yo y las familias de mi pueblo vamos a adorar al Señor. Dios le impulsó a Moisés para que sacara a las familias para que adoraran a Dios en el desierto. Por familias, recuerden eso. Ese es otro tema fascinante realmente. El desarrollo de las genealogías como consecuencia es una multigeneracional, no monogeneracional. Luego veo en la Escritura que nuestro Señor nació en el seno de una familia. Estudiar la familia de Jesús debe de ser fascinante, ¿no? Tenemos pocas frases o pocas y saber de quién era José, pero si estudiamos José en la genealogía, entonces vamos a encontrar la genealogía de dónde venía José. Y si comenzamos a mirar la genealogía de María, entonces encontramos de dónde tantas familias que venían ahí. Así que Jesús nació en el seno de una familia. Dios hubiera podido mandar a Jesús como un habitante extraterrestre a la tierra y hacer, no, pero escogió una familia, escogió a José y a María. Entonces, ver la riqueza de la familia. Luego, si miramos en la Escritura, Jesús murió y resucitó, vivió, murió, resucitó y ascendió para salvar, para redimir la familia. ¿Se acuerdan del apóstol San Pablo, que lo tenía bien claro cuando estaba preso en la cárcel allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, en la cárcel que estaba preso? Cuando el centurión quería matarse, Pablo se acerca y le dice: no te hagas nada, aquí estamos nosotros. Y el hombre, al ver lo que pasaba, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tú y tu casa. La salvación, la redención de Cristo era para salvar la familia, porque Dios creó la familia y el Señor vino para rescatar la familia. Tal vez nosotros, en una sociedad individualista en la que vivimos, siempre pensamos en el individuo. Mientras que tú piensas en el individuo, Dios piensa en la familia. Cuando un individuo se convierte, a través de él, Dios quiere llevar el mensaje a la familia.
pasa vez tras vez. Primero en mi casa en mi familia se convirtió mi mamá. Después llegó mi papá. Después llegué yo. Después, junto conmigo, llegó mi esposa. Luego llegaron mis hijos con sus esposas o con sus cónyuges. Y luego de ahí han nacido nietos. Y van a salir bisnietos, muchos más. Y la familia sigue proyectándose. Así que tengamos en cuenta ese aspecto. Por ejemplo, para ilustrarlo también, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Véalo en Génesis capítulo 12. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que tanto que hay que hablar. Y la historia al final terminará con una familia. La familia de Dios. Tendremos la cena del Cordero como familia. La familia estará ahí, la familia de Dios. Compuesta por familias de lo que Dios creó en la tierra. La familia eterna de Dios. Cada uno de ellos, de los miembros de la familia de Dios, transformados a la imagen de Jesucristo. ¡Qué hermoso! La familia, como dice la Biblia, es fuente de bendición o es fuente de maldición. Así que, mira, si tuviéramos la oportunidad de trabajar todos estos temas, se imaginaría cuántos meses y años pasaríamos estudiando la familia. Hermanos, solamente entendamos que la familia es algo muy importante para Dios. Con esta larga y breve ilustración o introducción, yo quiero entrar en el tema de hoy. El quinto mandamiento de la ley de Dios, yo quisiera que lo basáramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Porque en el capítulo 5 Dios habla, el Señor le habla a Moisés para que otra vez los 10 mandamientos sean escritos. Está en el capítulo 5 y ustedes pueden ver en ese pasaje desde el versículo 6 del capítulo 5 en adelante hasta el verso 20 están otra vez los 10 mandamientos. Y entonces cuando termina todo esto que Dios habla de los 10 mandamientos, comienza diciendo estas palabras. Leamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Tiene que ver con el tema de hoy. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vais vosotros para tomar. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos esos estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿A quién tienen que guardar? El hombre, la familia, los que lo reciben, y luego tienen que enseñarla a los hijos, y esos a los hijos. Familia, hermanos, familia. Y luego dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Y si ustedes siguen leyendo todo el libro de Deuteronomio, está enmarcado con ese principio de los 10 mandamientos que tienen que enseñárselo a sus hijos. Y entonces habrá bendición o habrá maldición si no tenemos en cuenta. Así que después de leer ese pasaje muy interesante, quiero entonces comenzar con la parte que menciona el versículo 12 de Éxodo capítulo 20 y también en el capítulo 6 de lo que estamos leyendo de Deuteronomio, también en el capítulo 6, permítame, capítulo 5, perdón, el versículo 16, versículo 16 del capítulo 5 de Deuteronomio, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
Ese es el punto central que tenemos hoy en día. Así que comienza diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Ahí comienza el quinto mandamiento. Y luego en Levíticos repite lo mismo, pero cambia el orden. Dice: honra a tu madre y a tu padre. Aquí dice a tu padre y a tu madre. Allá dice a tu madre y a tu padre. Es decir, quiere decir que tanto el padre como la madre son los pilares que van a levantar a los hijos en el temor de Dios. Tengamos en cuenta eso, porque en la Biblia hay un principio. Cuando se nombra en la pareja, en el caso del matrimonio, o se nombra algo primero, esa es la parte más, la que toma el control, la que toma la dirección. Porque no podemos, esa es parte de la hermenéutica, de la interpretación bíblica. Cuando dice allá en Éxodo capítulo 20, que lo menciona, y aquí en Deuteronomio, que honra a tu padre, porque el padre es una persona que hay que entender quién es, que es muy importante, que hay que honrar. Pero cuando en Levíticos habla la madre primero, dice también quién es la madre. Y coloca al padre y a la madre en igualdad de condiciones delante de Dios en el hogar. Así que en tu hogar y en mi hogar no es superior el hombre, no es superior la mujer. Los dos somos iguales responsables de levantar nuestros hijos, nuestro hogar en el temor de Dios. No es el uno o el otro, somos los dos los responsables que tenemos que trabajar en esa dirección. Así que, hermanos míos, quiero que entendamos estas verdades que son muy importantes para que podamos caminar en la voluntad del Señor. La palabra honrar al padre y a la madre es reconocer la soberanía y sabiduría de Dios, porque Dios es el que da ese mandamiento. El que viola ese mandamiento está diciéndole a Dios: no me importa lo que tú digas, Señor. Escuche, no es solamente desobedecer a padre y madre, es el hecho que está desobedeciendo a Dios. Cuando alguien no honra a su padre y a su madre como está mandado por el Señor, en primer lugar está deshonrando a Dios, diciéndole a Dios: tú no tienes ningún derecho de meterte en mi vida, yo gobierno mi vida como yo quiera. Porque ¿quién dio ese mandamiento? No fue el Padre, es Dios quien dio el mandamiento. Y si tú y yo no lo obedecemos, entonces estamos en dificultades. Otra vez habrá tema aquí enorme para que lo podamos entender. Y como dice en el libro de Levítico, muy interesante, hablando del padre y claro, de la madre también, en el capítulo 19, que tiene que ver con lo que honramos a Dios en distintas formas. Dice el verso 32, capítulo 19, verso 32, dice: a los hijos, delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrá temor, yo Jehová. Escuche, ¿honrarás qué? El rostro del anciano, y de Jehová tu Dios tendrás temor. Algo muy necesario. Hoy en día los jóvenes ya no honran el rostro de los ancianos. Y en este caso particular, el rostro de su padre, el rostro de su madre. Muchos hijos, el rostro de su padre y de su madre, su presencia no tiene importancia para ellos. Cada día, en este tiempo de la tecnología, cuando el padre manda una cosa, el hijo está entretenido mirando el celular, o está estudiando mirando la tablet, y está haciendo todo, pero no escucha a su padre y a su madre. ¿Le pasa en su hogar? Bueno, ya no tengo yo niños pequeños, pero a veces nos pasa con mi esposa. A veces mi esposa me está hablando y yo estoy mirando el celular. ¿Le ha pasado a ti? O tal vez yo soy el único pecador. Y cuando el esposo habla a la esposa, ella también está mirando el celular o algo por el estilo. Así que, hermanos míos, la escritura es muy clara que si nosotros no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, estamos entonces pasando por alto no solo la sabiduría de Dios, sino la sabiduría que dan las canas. Escuche, algunos de los jóvenes piensan que ya los viejos, esos decrépitos que ya tienen tantos años, que se mueran para que me dejen libre. En muchos lugares lo hacen, y espero que eso no suceda en la casa del Señor, pero porque es bastante difícil. La primera responsabilidad de un hijo es
¿Cuál? Honrar a su padre y a su madre. Y otra vez busquen la palabra honra, ¿qué significa? Otra vez, cada palabrita de eso tiene un significado enorme. Les desafío a los hijos que busquen en la palabra, en el diccionario, donde quieran buscar en la historia, qué significa honra. ¿Qué significa honra? Y entonces ya se va a dar cuenta de la profundidad que tiene. Lo segundo que encontramos aquí en este pasaje es sujeción. Implica estar sujeto a los padres, porque es la autoridad en el hogar. ¿Quién estableció la autoridad en el hogar de los padres? La estableció Dios. Y Dios nos dice que nos debemos sujetar a aquellas cosas que Dios estableció. Así que tengamos en cuenta esto, que es muy interesante. El ataque de las fuerzas del mal va especialmente contra la familia. En ese sentido, digamos, déjeme mencionar algo. Quiero presentar un modelo de lo que es un hijo que se sujeta a sus padres. Si yo les preguntara cuál es el modelo bíblico de un hijo que se sujeta a sus padres, no sé a quién presentaría. Yo quiero presentar a mi Redentor, que es mi modelo, que es mi ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Lucas, si ustedes están conscientes de lo que pasó en el Lucas capítulo 2, iban cada año a las fiestas que tenían en Jerusalén, subían de Nazaret a Jerusalén y llegaron allí para ofrecer, para presentar a Jesús. No nos dice exactamente para qué. Posiblemente para aquello lo que hoy se llama el Bar Baracá o el Bat Baracá, que es la presentación de los niños ante Dios, ante el Señor, porque tenía 12 años de edad el Señor Jesucristo cuando llegó a ese lugar de Nazaret. 12 años de edad cuando el Señor se fue a ese lugar. Dice en Lucas capítulo 2, verso 41, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme acostumbró en la fiesta. Y al regresar, cuando ellos regresaron otra vez después de celebrar la fiesta, buscaron a Jesús, creían que Jesús los acompañaba en todo el camino y lo buscaron entre los familiares porque eran peregrinaciones a pie que iban y a veces se confundían entre todos los que iban y no lo encontraron. Entonces regresaron afanados a Jerusalén y ¿saben dónde lo encontraron? ¿Se acuerdan dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo discutiendo con los grandes maestros de la ley, hablando con ellos. Cuando los padres llegaron, se asombraron de que su hijo estaba dialogando con esa gente y lo oyeron. Entonces ellos le hacen la pregunta en el verso 48 del capítulo 2 de Lucas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús le respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló y descendió con ellos. Y aquí está el verso clave. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba ¿qué? Sujeto a ellos. Escuche, Jesús es nuestro modelo. ¿A quién se sujetó Jesús? Sabiendo que tenía una tarea para cumplir en la tierra, era hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo iba a ser la voluntad de Dios si no se sujetaba a sus padres? Hay muchos que piensan hacer la voluntad de Dios siendo rebeldes con sus padres. No puedes cumplir la voluntad de Dios si no te sujetas a sus padres. Por eso el verso 51 lo repito otra vez, dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en el corazón. Y el verso 52 nos da el resultado. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Si quieres un crecimiento integral, estas son las 4 dimensiones que el ser humano debe crecer en la vida. Primero en sabiduría, es decir, en conocimiento, en el temor del Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si tienes el temor de Dios, vas a tener la verdadera sabiduría. Por eso Jesús era sabio, porque tenía temor de Dios,
de su Padre Celestial y de su Padre aquí en la tierra, por eso se sujetó a ellos. Entonces, la primera dimensión de crecimiento de un hijo que se sujeta a sus padres es en sabiduría. El segundo forma de crecimiento es en estatura. Eso quiere decir, físicamente crecía, espíritu, alma y cuerpo en completa salud. Cuerpos realmente no atléticos como se menciona hoy en día, sino realmente llenos de la voluntad y de la gracia de Dios. Espíritu, alma y cuerpo crecía en estatura. La tercera forma como crecía el Señor Jesucristo era en gracia para con Dios. Lo que queremos decir, la parte espiritual. Y luego termina diciendo, en gracia para con los hombres, la social. Las 4 dimensiones de crecimiento en la vida: la intelectual, la física, la espiritual y la social, vienen como resultado de aprender a sujetarnos a nuestros padres. ¿Cómo nos hace falta aprender de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo? Y otra vez, ¿cuánto tendríamos que aprender ahí? La verdad, de los 12 años, Él regresó a Jerusalén, a Nazaret, cuando tenía 12 años, y apareció en público otra vez a los 30 años. Estuvo después de que nació hasta los 12 y luego hasta los 30, es decir, estuvo 30 años sujeto ¿a quién? A sus padres. ¿No habías pensado en eso? Sujeto a los padres 30 años. Cuando él ya decidió salir a su función, entonces ya no estaba sujeto a ellos porque ya era adulto. Ya miraremos lo que pasa. Pero siguió sujeto a ellos, aunque tenía otra forma de vivir. Es que es tan profundo ese tema, hermanos. Perdonen que sea redundante lo que estoy diciendo, pero es maravilloso. Así que es interesante, por ejemplo, cuando Jesús iba a entregar ya su cuerpo en la cruz de Calvario. Cuando estaba crucificado, sabiendo que su madre era viuda, una mujer viuda en esa época tenía muchas dificultades, casi imposible sobrevivir, porque ella dependía de su marido, y el día que su marido muriera, los hijos se encargaban de él. Los otros hermanos de Jesús no eran tan fieles como se ve. Ellos se convirtieron después, pero inicialmente era un poco, parece que no había mucha cuidado por la familia. De todas maneras, la ley decía que el mayor era el responsable número uno, no único, número uno en el hogar. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, viendo a su madre que se quedaba sola, que ya no lo acompañaba porque ella era una de las que lo acompañaba en todos los viajes que hacía, y con ella él la respetaba, cuántas cosas haría con ella, yo no sé, no dice la Escritura, pero ella lo acompañaba. Eso está escrito en la palabra. Y recuerden, cuando está en la cruz entonces, viendo que ella quedaba completamente desamparada, vio al discípulo amado, a Juan, quien tenía, dice, una casa en Éfeso, dice la historia, una casa en Éfeso. Y le dijo, hijo, le dijo a Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Y dice, desde ese momento Juan la recibió en su casa. Estando pronto a morir, Jesús se preocupó todavía por su madre para protegerla. Ese amor que Jesús tenía por su madre, y estoy seguro por su padre, que no nos habla mucho la Escritura de cómo murió, pero ya ella era viuda en ese momento. La verdad es maravillosa, nos hace pensar tanto. Entonces, lo primero es honra, lo segundo es sujeción, lo tercero, como consecuencia, es tratarlos con honor, reconocer el valor que Dios le ha dado a sus padres. Hoy en día, realmente, ya no son los padres, los hijos los que honran a los padres, sino que los padres son los que tienen que honrar a sus hijos. Ay de que el hijo pida algo que su padre no le dé, para que vea las pataletas que le da y las amenazas que le da. Inclusive lo amenazan con irse de su casa, como el hijo pródigo. La gran ofensa que cometió el hijo pródigo, que sería otra forma de estudiar una familia. Si quiere estudiar una familia, mire, los dos hijos, el mayor y el menor, y el padre. No habla nada de la madre, pero seguro que ella estaba haciendo todos los trabajos que tenían que hacer para poder atender a la familia que estaba ahí.
La verdad es maravilloso. El hijo pródigo nos da muchas lecciones también. Entonces, hermanos míos, lo que digo, el tercero trato es tratarlos con honor. Hermano, no deshonres a tus padres. No los trates como una cosa. No los trates como cualquier persona, como cualquier amigote que tienes. No, tu padre vale más que ellos. Valóralos y reconoce con la honra el valor que ellos tienen. Y también la palabra del Señor nos menciona muchas cosas más que necesito tiempo para seguir hablando de esto, pero prometí concluir en este momento para pasar de la próxima reunión con no matarás, el séptimo mandamiento, porque no acabaríamos nunca entonces. Entonces dejo esta parte sucinta para todos ustedes. Quiero decir entonces, en segundo lugar, un mensaje a los padres. Hermanos míos, escúcheme, padres, para pasar un poco y dejar descansar a los hijos. De pronto los hijos me estaban diciendo, pienso que algunos, si estuvieran mirándolos, si estuviéramos en el templo, estarían pensando, casi leyendo su pensamiento. ¿Y cuándo le vas a hablar a mis padres? Bueno, llegó el momento de hablar a los padres. Hermanos míos, recuerden, padres, que la autoridad no se impone. La autoridad se gana. Si la persona no reconoce esa autoridad moral que hay, hablando de la autoridad moral, tenemos que ganarnos la autoridad, el derecho a mandar, porque somos modelo, porque somos ejemplo. Otra vez, mucho que hay que hacer. ¿Quién es el modelo en la casa para los hijos? ¿Quién es el modelo? ¿La mamá es el modelo? No, no es la mamá, es el padre. Volvemos a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 y 6. Le dice Dios al Padre: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está implicando sencillamente que el lugar donde se debe encarnar primero la ley de Dios es en el Padre. El padre no enseña en la casa, igual que la madre, no enseña en la casa con palabras. El padre y la madre enseñan con el ejemplo, y en este caso, el padre. El padre es el modelo de esta verdad que estamos mirando en este día, porque él es el modelo. El padre entonces tiene que, en primer lugar, ser ejemplo para sus hijos. ¿Cómo le puedes decir a un hijo, no mientas? Y él sabe que tú estás mintiendo. No te quedes con lo que no te pertenece, cuando sabes que tú te estás quedando con lo que no te pertenece. Y otra vez tendremos aquí material para continuar. Yo quiero que entiendan, ese es el pasaje más rico, el mandamiento más rico de toda la Escritura, a mi entender. Bueno, primero, ser modelo con su vida para sus hijos. Segundo, instruirlos. Volvemos a Deuteronomio. Recuerde, verso 7. Estas palabras que yo te mando hoy, no solamente estarán en tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos. Y cuando estés en tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las tendrás como frontales en tu mente, en tu mano, en tu ser, las escribirás en los postes de tu casa. En fin, el padre tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos en el camino del Señor. No es el pastor de la iglesia, el pastor apoya. No son los maestros de la iglesia infantil, ellos apoyan, pero el responsable de educar a los hijos en el temor de Dios, en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos, es el padre. Y el padre aquí ejerce una función de profeta. El profeta en la casa no es la madre, es el padre. El padre es el que le dice a sus hijos, como un profeta, así dice el Señor. Hermano mío, padre que me escucha, ¿le has enseñado a tus hijos lo que Dios dice y lo que Dios demanda? ¿Y te has puesto firme y no negocias esos principios? Muchos padres ya no enseñan el temor de Dios en la casa.
Muchos padres ya no enseñan los mandamientos de Dios. Muchos padres ya no ejercen la función de profetas en su casa. Repito, diciéndole a sus hijos, así dice el Señor y hay que obedecer. Si Dios lo manda, no podemos desobedecer a Él. Y mientras tú vivas en esta casa, tienes que aprender a obedecer a Dios. La verdad, hermanos, esas no son palabras fáciles, como no han sido fáciles para los hijos, tampoco para los padres. Por eso es que tenemos que volver nuestro corazón al Señor, para seguir adelante en lo que Él menciona. Por eso en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su carrera, en su ejemplo, en su vida. Su carrera no quiere decir la carrera profesional, es en la forma de vivir. Instruye al niño, permítame parafrasearlo, instruye al niño en su forma de vivir y cuando sea viejo no se apartará de ella. Si tú le enseñas a tus hijos a ser honestos, a ser trabajadores, a ser responsables, desde niños, cuando crecen seguirán siendo así. Yo agradezco a mis padres, especialmente a mi padre, que no era una perlita, era bastante difícil, pero me enseñó a ser honesto. Y aunque no he sido perfecto, ¿cómo lucho para hacer lo que aprendí de mi padre? Y muchos tuviera que hablar de testimonio, pero no tengo tiempo al respecto. Así que, hermanos, una orientación. Muchos me piden que hagamos el Bar Baraká o el Bar Mitzvah, es decir, la fiesta de los 12 años, de los 13 años, lo que se llama hoy para los niños, para las mujeres, las quinceañeras, y para los hombres ya como que eso ni se usa siquiera, porque para los jóvenes ya no se utiliza. Pero queremos recobrar el Bar Mitzvah y el Bar Baraká. La verdad queremos recobrarlo. Pero ¿sabe cuál es el requisito para celebrar una de esas dos fiestas para el hombre o para la mujer? Bar Mitzvah para los hombres, Bat Mitzvah para las mujeres. ¿Sabe cuál es el punto central? Que ellos obedezcan la ley de Dios. Si no obedecen la ley de Dios, puedes hacer toda una ceremonia espectacular. Y será una ceremonia más, no una realidad. Yo espero que podamos recobrar ese concepto del Bar Mitzvah y del Bat Mitzvah para poder aplicarlo en la vida y ver a los hijos que crecen responsables, hombre o mujer, crecen responsables en la vida. Hoy en día la generación que se está levantando cada día es una generación de irresponsables. La verdad me duele decirlo, pero hermanos tenemos que reconocer la verdad. Por eso hagamos caso, hagamos de este mandamiento un mandamiento crucial en nuestra vida si queremos ver una nación transformada. Realmente cuando uno ve lo que está pasando en las calles de Colombia, en las calles de América Latina, en las calles de los Estados Unidos, en las calles de Europa, en cualquier parte de la tierra es igual. Los jóvenes ya no están bajo la autoridad de sus padres, cada uno hace lo que le da la gana desde niño. Y los padres lo hemos permitido. Tendremos que avanzar en esa situación también, pero quiero animarles a que piensen que en el ministerio de familia que tenemos en la iglesia, tenemos que profundizar todos estos principios. Yo pido al director que dirige el ministerio de familia, si me está escuchando en este momento, que lo tenga en cuenta. Qué responsabilidad, hermano y hermana, este matrimonio precioso que maneja ese ministerio, de responsabilizarse con ellos. Igual a la pareja que tiene que ver con los matrimonios. Qué responsabilidad que tienen mis hermanos con los matrimonios. Y también los que tienen que trabajar con los hijos, la iglesia infantil y la escuela de padres que estamos desarrollando. Qué ministerio tan... Ay, que Dios nos ayude. Pido al Señor que nos dé su gracia en nuestra vida. Así que, hermanos míos, el hombre ejerce la función de profeta en el hogar, pero también la función de sacerdote. Y como Job, como la función de sacerdote, él oraba por sus hijos todos los días. Pensaban que en algún momento sus hijos hubieran ofendido a Dios y ofrecía sacrificios a Dios todos los días. Si ustedes leen Job capítulo 1 y el versículo 5, no tengo tiempo ahorita de leerlo, pero léanlo. Job oraba todos los días por sus hijos, por si acaso habían pecado al Señor.
Y, hermano, un profeta representa a Dios en el hogar y le dice a la familia, a sus hijos principalmente y a su esposa: así dice el Señor, y es a lo que él vive. Así dice el Señor. Y un sacerdote representa a su familia delante de Dios y dice: Señor, te presento mis hijos, te presento mi esposa. Tal vez han fallado contra ti, han pecado. Yo te pido que tú los perdones y los limpies. Dios le dio al hombre la capacidad de ser profeta y de ser sacerdote en el hogar. Como profeta dice: así dice el Señor. Como sacerdote le dice: Señor, te presento mis hijos y mi esposa. Bienaventurado el hogar que tiene un hombre que ejerce la función de profeta y enseña a toda la familia a caminar en los principios divinos, y se presenta delante de Dios todos los días para orar por sus seres queridos. Ese es uno de los temas de hombres de valor. Que Dios nos ayude a recobrarlos, hermanos. Así que es grande. Y en cuarto lugar, el hombre tiene la cabeza de ser el responsable de la casa. El hogar, en la cabeza del hogar. Y como cabeza, aquí la relación del hombre con la mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso tiene que ver con ese mandamiento. No es algo aislado. No es solamente padres e hijos. Si los padres no son ejemplo, si yo no soy ejemplo con mi esposa de amarla a pesar de sus defectos que tiene, porque ella también me ama a pesar de los míos. Si yo no la amo con todos sus defectos, ¿cómo puedo pedir que mis hijos me amen con los defectos que tengo? Yo tengo que ser ejemplo, tengo que ser modelo. Y luego, no solamente le dice al hombre que ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia, sino que le dice a la mujer también: ustedes sujétense y honren a sus esposos como lo hace Cristo con la iglesia. El capítulo 5 de Efesios es muy desafiante. Verso 21 en adelante, léanlo, hermanos y hermanas. Nos llama la atención la palabra de Dios. El hombre es cabeza del hogar y como cabeza del hogar debe de marchar en su casa. Yo quisiera hablar, ya el tiempo se me está acabando, la verdad. Quiero mencionar así de memoria y les voy a dejar un pasaje para leerlo. En la historia de Elí. Ustedes leen en 1 Samuel capítulo 2, un hombre que se llamaba Elí. Era un sacerdote, muy fiel al Señor, muy fiel en sus sacrificios, en todo. Pero falló en educar a sus hijos. Los hijos eran reconocidos como impíos, no temían a Dios y hacían lo que querían en la misma función que ellos tenían como sacerdotes o como los que ofrecían los sacrificios al Señor. Era una situación difícil. Dios envió un profeta para decirle a Elí lo que estaba haciendo no estaba bien porque estaba honrando a sus hijos y no al Señor. Y entonces Dios le ordenó un castigo. Más tarde, en el capítulo 3 de 1 Samuel, encontramos que Dios levanta a un hombre, a un niño que llega a su casa, que no era su hijo, pero que fue adoptado, era Samuel. Y Dios le habla a Samuel en algún momento y le dice: mire, el pecado que ha cometido Elí no será perdonado con ningún sacrificio jamás, porque él sabe que sus hijos me desobedecen y no me honran, y él no se lo ha impedido, sino que dice: hagan lo que quieran, hijos, ustedes ya son grandes. Hermano, la historia es muy triste y termina muy trágicamente, porque Elí, cuando sabe lo que Dios dice, bueno, pues Dios es el que lo habla, él sabe lo que está haciendo, que haga lo que quiera. Resultado final: sus hijos mueren en batalla. Él muere desnucado porque cuando le llegó la noticia que sus hijos habían muerto, entonces cayó y murió. El arca del pacto que llevaban, el objeto más sagrado que tenían, el arca del pacto, fue tomada por los enemigos. Su nuera se enfermó al dar un hijo y falleció su nuera. Se logró salvar el hijo y ¿sabe cómo lo llamaron? Icabod, sin gloria. La gloria del Señor desapareció de Israel. No puede haber un hogar con gloria si sus padres no son responsables de levantar a sus hijos en el temor de Dios.
Hermanos míos, la historia de Elí, por favor, léanla, estudienla. Está en Primera de Samuel. Léanse del capítulo 1 hasta el capítulo 5 y van a encontrar, en resumen, yo les he hecho un resumen sencillo de lo que pasó. Ahora, hermanos míos, ay, mis hermanos, me queda tanto material, pero bueno, les voy a dar unas etapas rápidamente que deben suceder en el hogar. La primera etapa es el hombre ejerce autoridad, la familia ejerce la autoridad en el hogar. Cuando ya los hijos están ya profesionales, que están en casa o son profesionales y tienen que tomar decisiones, el padre ejerce la función de consejero. Primero de autoridad, después ya es consejero porque ya está trabajando, fuera es un profesional, pero es bueno que los hijos lo aconsejen. Y les voy a decir, léanse un libro que es muy maravilloso sobre eso. Lo tienen ustedes en su casa, tal vez lo tienen en sus manos ahora. ¿Sabe cómo se llama ese libro? Proverbios. Léanse Proverbios, que es la relación de padres e hijos en el hogar. Padres e hijos. Hay mucho para mencionar. Y luego la tercera etapa, la primera de autoridad, segunda etapa de consejería y tercera etapa cuando ellos se casan, que son responsables. Y dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su cónyuge y los dos serán una sola carne. Ahí ya el padre no tiene autoridad para ellos. El padre, si le aceptan un consejo, está bien, bienvenido el consejo. Pero los hijos son los que tienen la responsabilidad con su cónyuge, porque ya otras funciones terminan. Otra vez, tres cosas muy importantes que debiéramos avanzar. Así que, hermanos míos, con esa verdad, los padres se convierten como verdaderos amigos de sus hijos en el camino al final. Como conclusión de este mensaje, de tantas cosas que quisiera mencionar, pero que lo dejo en su corazón. Hermanos míos, está como conclusión decirles unas palabras. La salud de la iglesia depende de la salud del hogar. El tabernáculo de la fe no será un lugar sano, saludable, si las familias que componen el tabernáculo de la fe no son familias saludables. A veces piensan que es el pastor el único que tiene responsabilidad, o los pastores, o los ancianos, o los diáconos, o los que están ahí. Sí, todos tenemos responsabilidad, empezando con nuestro hogar, pero todos somos responsables de levantar una iglesia saludable para el Señor. La salud de la familia refleja la salud de la iglesia. Espero que ustedes estén reflejando que el tabernáculo de la fe es una iglesia saludable, porque ustedes en su hogar viven un hogar saludable. Que Dios nos ayude. Y por eso estamos con consejería también. Tenemos grupos de consejeros familiares para que los puedan acompañar, el Ministerio de Familia o el Ministerio de Consejería en la iglesia o el Ministerio de Parejas también están listos para apoyarles en ese aspecto. Así que la salud de la familia se refleja en la salud del hogar y la salud de la iglesia se refleja en la salud de se refleja en la nación. Si la iglesia no es sana, la nación tampoco es sana, porque las familias no son sanas. Es una línea, una cadena. Familias, iglesia, nación, sociedad, continente y la tierra entera. Yo quiero terminar para decirles en el capítulo 4 del libro de Malaquías. Dice, resumiendo, todo el capítulo 4 es lindo, pero no me da tiempo. Resumiéndolo, la promesa de aquel que viene, que llama el profeta Elías, dice el verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los padres, escúcheme, de los padres, papá y mamá, de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Escuche, si esto no sucede, vendré con maldición y heriré la tierra. Leamos juntos el texto, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera
la tierra con maldición. Nuestro hogar es una bendición en la tierra o es una fuente de maldición. Que Dios nos libre, que Dios nos proteja. Hermanos míos, cuánto más quisiera seguir hablando de este tema tan sencillamente desafiante. Y solamente termino con una palabra. Recuerde estas palabras, Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, no el pueblo, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Dónde está la clave para la sanidad de la tierra? En las familias, en el hogar, en el pueblo de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias por esa palabra tan desafiante, Señor. Qué mandamiento. Tanta riqueza oculta, Señor, en ese mandamiento. Señor, permíteme, he tratado de ser sucinto, presentar esta verdad. Por favor, grábala en el corazón de los padres. Grábala en el corazón de los hijos. Y que podamos traer sanidad a la tierra, Señor. Y que nuestros pecados sean perdonados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.